La primera vez que mi padre me dijo que me deshiciera de eso, pensé que estaba bromeando. No se refería a un objeto, se refería a mi hija. Yo estaba parada en la cocina de la casa familiar, con mi bebé de 8 meses en brazos, cuando él soltó esa frase como si estuviera hablando de una silla vieja. Mi hermano estaba sentado en la mesa, mirando su teléfono, fingiendo no escuchar. Mi madre, como siempre, evitó el conflicto, limpiando algo que ya estaba limpio. Mi hermano necesitaba dinero, siempre necesitaba dinero. Deudas, inversiones fallidas, malos momentos, promesas de rehabilitación, que nunca duraban más de 2 meses. Pero esta vez, el problema era más grande. Había hipotecado su propia casa y estaba a punto de perderla. Y la solución, según mi padre, era mi hija. Solo sería temporal, me dijo. Tu hermano necesita estabilidad para recuperar el control. Un bebé en casa le daría propósito. Lo miré en silencio. Pensé que estaba probando mi paciencia, pero no estaba bromeando. Durante años, vi cómo mi familia giraba alrededor de mi hermano, como si fuera el sol. Él era el brillante, el carismático, el que tenía potencial. Yo era la responsable, la que estudiaba en silencio, la que pagó su universidad con 2 trabajos, la que nunca pidió nada. Cuando murió mi abuela, pensé que al menos esa parte sería justa. Ella siempre me decía que yo era la única que la escuchaba, que yo no intentaba manejar su vida. Pero después del funeral, empezaron las reuniones privadas, las conversaciones que no me incluían, los papeles que ya estaban resueltos. Yo no sospechaba todavía lo que había pasado, hasta el día de las escaleras. Estábamos discutiendo en el pasillo del segundo piso. Mi padre estaba furioso porque yo me negaba a firmar un documento que supuestamente permitiría que mi hermano administrara temporalmente un fondo familiar. Confía en tu sangre, me dijo. La sangre no paga deudas, respondí. Y entonces pasó. No fue un empujón directo. Fue un agarre brusco del brazo. Fue una fuerza innecesaria. Fue una advertencia física disfrazada de accidente. Perdí el equilibrio en el primer escalón. Si no me hubiera sostenido del pasamanos, habría caído con mi hija en brazos. Mi padre me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era arrepentimiento, era miedo. Miedo de que yo empezara a entender. Ese día, algo cambió dentro de mí. No grité, no lloré, no amenacé con ir a la policía. Simplemente me fui. Pero esa noche revisé todos los documentos que tenía guardados. Correos electrónicos antiguos, copias de transferencias, mensajes de mi abuela, donde decía que no entendía por qué su cuenta bancaria tenía menos dinero del esperado. Ahí fue cuando vi el patrón. Mi padre había aislado a mi abuela durante sus últimos 2 años. Decía que estaba confundida, que tenía demencia leve, que no debía preocuparse por asuntos financieros. Él se encargaba. Pero yo había hablado con ella. Ella estaba lúcida. Y entonces encontré algo más. Cambios en el fideicomiso, fechas sospechosas, firmas hechas cuando mi abuela supuestamente estaba hospitalizada. Esa fue la primera vez que sentí miedo real. No por mí, por mi hija. Porque entendí que si eran capaces de manipular a una mujer de 87 años, también eran capaces de usar a un bebé como moneda de negociación. Mi padre empezó a enviarme mensajes diarios. Tu hermano necesita apoyo. Estás destruyendo la familia. Tu abuela estaría decepcionada. No respondí. Comencé a guardar capturas. Abrí una carpeta en la nube. Duplicaba cada archivo. Anotaba fechas. Mientras tanto, mi hermano intentaba acercarse de nuevo. Me llamaba llorando. Decía que quería cambiar, que solo necesitaba una oportunidad, pero yo ya no escuchaba las palabras.
Observaba los movimientos, y los movimientos eran claros. Querían acceso al dinero que quedaba. Querían que yo cediera el control. Querían que firmara. Lo que no sabían era que yo también estaba cambiando. La mujer que había aceptado el papel secundario durante 30 años estaba desapareciendo. En su lugar estaba naciendo alguien más. Alguien que ya no buscaba aprobación. Alguien que no confundía lealtad con sumisión. Alguien que estaba dispuesta a llevar esto hasta el final. Ese pasillo, esa escalera, ese momento suspendido en el aire, fue la línea divisoria entre la hija obediente y la mujer que iba a enfrentarlos. Todavía no sabía cómo terminaría todo. Pero sí sabía algo con absoluta claridad. Si intentaban usar a mi hija para salvar a mi hermano, si intentaban borrar lo que hicieron con mi abuela, si intentaban empujarme otra vez, esta vez no habría silencio. Esta vez habría consecuencias. Después del incidente en las escaleras, mi padre cambió de estrategia. Ya no era confrontación directa. Ahora era presión emocional constante. Mensajes diarios, llamadas perdidas, notas de voz cargadas de culpa. Tu hermano está en un momento delicado. Eres la única que puede salvarlo. Si no firmas, perderemos todo. Pero lo que más me llamó la atención no fue el contenido, sino la urgencia. ¿Por qué tanta prisa? Empecé a revisar los movimientos bancarios de mi abuela con más detalle. Yo tenía acceso limitado, pero suficiente para notar algo irregular. Transferencias pequeñas, repetidas, siempre hacia la misma cuenta. No eran montos enormes, pero acumulados durante 2 años, representaban una suma significativa. La cuenta receptora estaba a nombre de una empresa creada apenas 6 meses antes del primer retiro, empresa administrada por mi padre. Ahí entendí que esto no era solo favoritismo, era algo más grande. Durante los últimos meses de vida de mi abuela, él había insistido en que ella ya no entendía nada. Decía que olvidaba fechas, que repetía historias, que necesitaba supervisión médica. Incluso, contrató a un doctor privado que diagnosticó un deterioro cognitivo leve. Pero yo recordaba conversaciones claras con ella. Recuerdos precisos, opiniones fuertes. Ella no estaba confundida. Estaba siendo aislada. Comencé a recopilar todo. Copias de estados de cuenta. Capturas de correos electrónicos donde mi padre hablaba de reorganizar activos. Mensajes donde mencionaba que mamá ya no firma como antes. Mientras tanto, mi hermano empezó a mostrarse más agresivo. Ya no fingía fragilidad, ahora exigía. Decía que ese dinero era parte del patrimonio familiar, que yo estaba siendo egoísta. Una tarde vino a mi casa sin avisar. Golpeó la puerta con fuerza. Mi hija estaba dormida. Solo queremos lo que es justo, me dijo. Entonces, vamos a dejar que la ley decida qué es justo, respondí. Esa frase lo descolocó, porque hasta ese momento, ellos creían que esto era un asunto interno, familiar, manipulable, pero yo ya había hablado con un abogado. No hice una denuncia inmediata. No quería mover fichas sin entender el tablero completo. Pero necesitaba saber si lo que sospechaba tenía fundamento legal. Y lo tenía. El abogado fue claro. Si podía demostrar que mi abuela estaba en pleno uso de sus facultades cuando se modificó el fideicomiso, y que las transferencias beneficiaban directamente a mi padre, el caso podía convertirse en fraude financiero y abuso de adulto mayor. Esa noche no dormí. No por miedo, por claridad. Entendí que lo que había empezado como presión familiar ahora tenía implicaciones penales reales. Mi padre intensificó su narrativa. Empezó a decir que yo estaba exagerando, que estaba inestable, que desde que fui madre me había vuelto paranoica.
Intentó sembrar dudas en otros miembros de la familia, pero cometió un error. Subestimó mi paciencia. Yo no respondía a provocaciones. No defendía mi reputación. No confrontaba rumores. Seguía recopilando pruebas. Un día, recibí una llamada inesperada. Era la antigua cuidadora de mi abuela. Me dijo que había visto cosas que no le parecían normales, que mi padre controlaba quién podía visitarla, que revisaba su correo antes que ella, que insistía en que firmara documentos cuando estaba cansada. Le pedí que escribiera una declaración. Aceptó. Con cada pieza que añadía al rompecabezas, la imagen se volvía más clara y más oscura al mismo tiempo. Mi padre no solo había manipulado dinero, había construido una narrativa para desacreditar a su propia madre. Y ahora intentaba hacer lo mismo conmigo. Los mensajes empezaron a cambiar de tono. De la culpa pasaron a la amenaza. Si llevas esto demasiado lejos, la familia se romperá. Piensa en tu hija. No querrás que crezca sin abuelos. Ahí entendí algo fundamental. Ya no estaban tratando de convencerme. Estaban tratando de intimidarme. Pero el miedo ya no era mi motor. Mi motor era protección. Protección de mi hija. Protección de la memoria de mi abuela. Protección de mi propia dignidad. Comencé a separar mis finanzas por completo. Cancelé accesos compartidos. Actualicé contraseñas. Organicé documentos físicos en carpetas selladas. Mi hermano intentó una última estrategia. Reconciliación falsa. Vino con flores. Me pidió que olvidáramos el pasado, que firmara solo para estabilizar las cosas y luego hablaríamos con calma. Lo miré y por primera vez no vi al hermano favorito. Vi a un adulto que había sido sostenido por mentiras durante demasiado tiempo. No voy a financiar tus errores, le dije. Se fue sin despedirse. Esa noche recibí una notificación del banco. Intento de acceso no autorizado a una cuenta antigua que compartía con mi padre años atrás. Ahí supe que la línea ya estaba cruzada. No era solo herencia, no era solo favoritismo, era control. Y el control estaba desmoronándose. Decidí presentar la denuncia formal. No fue impulsivo, fue calculado. Entregué estados de cuenta, la declaración de la cuidadora, registros médicos independientes que probaban que mi abuela estaba mentalmente lúcida en fechas clave. El proceso no fue inmediato. Las investigaciones toman tiempo, pero el simple hecho de que hubiera una notificación oficial cambió el equilibrio. Mi padre dejó de llamarme. Mi hermano desapareció. El silencio volvió, pero esta vez no era tensión, era espera. Sabía que las consecuencias no serían rápidas, pero serían inevitables. Y por primera vez en años, no me sentí la hija secundaria. Me sentí la mujer que decidió que la historia no se escribiría sin su consentimiento. La denuncia formal cambió el equilibrio de poder de inmediato, aunque externamente nada pareciera moverse con rapidez. El simple hecho de que existiera un expediente abierto alteró la dinámica familiar que durante años había funcionado bajo presión emocional y manipulación silenciosa. Mi padre ya no llamaba con exigencias. Mi hermano dejó de enviar mensajes culpabilizadores. El silencio volvió, pero esta vez no era una estrategia de control, sino un espacio tenso, donde todos sabíamos que algo estaba avanzando. Durante las primeras semanas del proceso legal, entendí que la paciencia sería tan importante como las pruebas. Las autoridades financieras solicitaron registros completos de las cuentas vinculadas al fideicomiso de mi abuela. También pidieron documentación médica que acreditara su estado cognitivo en las fechas en que se modificaron los documentos. Yo entregué todo lo que tenía:
conversaciones guardadas, correos electrónicos, extractos bancarios, declaraciones escritas. Cada archivo era una pieza del rompecabezas que mi padre había creído imposible de armar. Mi abogado fue claro conmigo desde el principio. Estos casos no se resuelven por intuición ni por relatos emocionales. Se resuelven con fechas, firmas, transferencias, contradicciones técnicas. Y eso jugaba a mi favor, porque yo no había reaccionado impulsivamente. Había documentado cada irregularidad con precisión. Mientras ellos se movían desde la urgencia y el miedo, yo me movía desde la estructura. La investigación reveló algo que ni siquiera yo había detectado al inicio. Además de las transferencias periódicas hacia la empresa de mi padre, existían pagos en efectivo, retirados en horarios, donde mi abuela estaba internada en rehabilitación física tras una caída. Eso significaba que alguien había utilizado su tarjeta, mientras ella no tenía acceso físico a ella. Cuando confrontaron ese dato con los registros de cámaras del banco, se confirmó que quien realizó los retiros fue mi padre. Ese fue el primer punto de quiebre real. No fue una escena dramática. No fue un arresto inmediato. Fue una notificación formal que informaba sobre la apertura de una investigación por posible fraude financiero y abuso patrimonial de adulto mayor. Cuando mi padre recibió esa notificación, intentó contactarme de inmediato. No respondí. Ya no era una conversación privada entre padre e hija. Era un proceso legal. Mi hermano reaccionó de forma distinta. Primero negó todo. Luego intentó minimizarlo, diciendo que se trataba de errores administrativos. Después, cuando comprendió la gravedad, empezó a culparme directamente por llevar demasiado lejos un asunto familiar. Ese discurso ya no tenía peso. La línea había sido cruzada cuando intentaron utilizar a mi hija como moneda de negociación. Lo demás era consecuencia. Mientras el proceso avanzaba, también se solicitó una evaluación independiente sobre la capacidad mental de mi abuela durante el período en cuestión. El informe fue contundente. No existía evidencia médica que justificara un diagnóstico de demencia en las fechas en que se alteró el fideicomiso. De hecho, los registros clínicos indicaban que estaba orientada en tiempo y espacio, y que tomaba decisiones conscientes sobre su patrimonio. Eso significaba que la narrativa que mi padre había construido durante años era falsa. La presión comenzó a cambiar de dirección. Cuentas bancarias vinculadas a la empresa fueron congeladas de manera preventiva mientras se analizaban los movimientos financieros. Mi hermano, que dependía indirectamente de ese flujo de dinero, empezó a sentir las consecuencias de inmediato. Dejó de mostrarse desafiante y comenzó a mostrarse nervioso. Intentó llamarme varias veces, pero esta vez no para exigir, sino para preguntar qué podía hacerse para arreglarlo. Yo mantuve la misma postura. Todo debía seguir su curso legal. Durante ese periodo, aprendí algo que nunca imaginé tener que aprender. Cómo funciona el sistema cuando se trata de fraude familiar. No es rápido, no es espectacular, no es televisivo. Es técnico, es frío, es documental. Y justamente por eso es efectivo. Porque cuando los números hablan, las emociones pierden poder. Mi padre intentó una última maniobra. Presentó un documento donde afirmaba que mi abuela le había autorizado verbalmente a administrar fondos por su bienestar. Pero sin registros escritos ni testigos válidos, esa declaración no tenía peso jurídico. Además, la declaración de la antigua cuidadora reforzaba la versión de que él limitaba el acceso de terceros a mi abuela, lo que encajaba con el patrón de aislamiento. Con el paso de los meses, la figura que mi padre había construido como protector responsable empezó a desmoronarse ante los hechos. No fue un derrumbe dramático.
fue progresivo. Cada transferencia documentada, cada contradicción en fechas, cada firma cuestionada, debilitaba su defensa. Yo observaba todo con una calma que no habría sido posible meses atrás. No era indiferencia, era certeza. Ya no dudaba de haber hecho lo correcto. Ya no me cuestionaba si había exagerado. La evidencia hablaba por sí sola. Mi abuela, cuando supo que el proceso estaba en marcha, tuvo una reacción que nunca olvidaré. No se mostró sorprendida, se mostró triste. Triste de haber confiado demasiado. Triste de que su propio hijo hubiera decidido cruzar esa línea. Pero también me tomó la mano y me dijo algo que confirmó que todo valía la pena. Gracias por no tener miedo. Esa frase fue más importante que cualquier resultado legal, porque el verdadero cambio no fue solo financiero, fue interno. Durante años había ocupado el lugar de la hija secundaria, la responsable, la que no hacía ruido. Ahora estaba ocupando el lugar de la mujer, que protege, que documenta, que enfrenta. Las consecuencias legales no fueron inmediatas, pero fueron reales. Se iniciaron cargos formales por administración fraudulenta y se ordenó la revisión completa del fideicomiso original. El proceso incluyó auditorías externas, lo que dejó claro que el dinero había sido desviado de manera sistemática. Mi hermano enfrentó algo distinto. Tuvo que asumir públicamente que había dependido de un sistema construido sobre manipulación. Ya no podía presentarse como víctima de circunstancias externas. Sus decisiones quedaron expuestas. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia. Sentí equilibrio. No busqué venganza ruidosa. No publiqué nada en redes. No llamé a familiares para explicar mi versión. Dejé que los hechos hicieran su trabajo, porque al final, la verdadera ruptura no fue el incidente en las escaleras. Fue el momento en que entendí que la lealtad mal entendida puede convertirse en complicidad. Y yo ya no estaba dispuesta a ser cómplice del silencio. El proceso aún no estaba terminado. Faltaban resoluciones definitivas. Faltaban decisiones judiciales. Pero el control ya no estaba de su lado, y esa diferencia lo cambiaba todo. A medida que la investigación avanzaba, la narrativa que mi padre había sostenido durante años comenzó a fracturarse de forma irreversible. No fue una explosión repentina, sino una erosión constante. Cada revisión contable, cada auditoría técnica, cada solicitud de documentación adicional debilitaba la imagen de administrador protector que él había construido alrededor de sí mismo. Durante mucho tiempo había manejado la historia con autoridad. Él era el hijo responsable que se ocupaba de una madre mayor, supuestamente vulnerable. Ahora, esa versión estaba siendo analizada por personas que no respondían a vínculos emocionales, sino a evidencia. El proceso legal exigió una auditoría completa del fideicomiso original de mi abuela. Eso implicó revisar no solo los últimos movimientos financieros, sino también los cambios estructurales en los documentos que se habían realizado durante los 2 años previos a su fallecimiento. Fue en ese punto cuando surgió una irregularidad más profunda: la modificación de cláusulas clave que alteraban la distribución final del patrimonio. Dichas modificaciones estaban fechadas en días en los que mi abuela había sido dada de alta de una hospitalización por apenas 48 horas, algo que cuestionaba seriamente la validez de su firma en esos documentos. El informe pericial grafotécnico fue contundente. Determinó que la firma en una de las enmiendas no coincidía plenamente con los patrones históricos de la escritura de mi abuela. No afirmaba falsificación directa, pero sí señalaba inconsistencias significativas
que justificaban una investigación más profunda. Para mí, aquello no fue una sorpresa. Fue la confirmación técnica de lo que mi intuición había señalado desde el inicio. Mientras tanto, la congelación preventiva de las cuentas vinculadas a la empresa de mi padre comenzó a generar efectos inmediatos. La empresa, que supuestamente ofrecía servicios de asesoría patrimonial, no tenía empleados registrados ni contratos activos que justificaran los ingresos constantes provenientes de las cuentas de mi abuela. Aquello fortalecía la hipótesis de desvío sistemático de fondos. Mi hermano, que hasta ese momento había mantenido una postura de confrontación, empezó a adoptar un tono distinto. Su agresividad se transformó en ansiedad. Me llamó varias veces, intentando persuadirme de que retirara la denuncia. Argumentaba que aquello arruinaría definitivamente la reputación de nuestro padre y que las consecuencias podrían ser irreversibles. Yo le respondí con la misma calma que había sostenido desde el principio. No se trataba de reputación, se trataba de hechos. La dinámica familiar se fragmentó. Algunos parientes intentaron mantenerse neutrales. Otros comenzaron a tomar distancia de mi padre al comprender que la investigación no era una exageración mía, sino un proceso formal respaldado por pruebas. Lo que durante años fue un relato incuestionable, empezó a convertirse en un caso documentado. Hubo un momento particularmente revelador durante una audiencia preliminar. El representante legal de mi padre intentó argumentar que todas las decisiones financieras se habían tomado con consentimiento implícito y en beneficio de la estabilidad familiar. Sin embargo, cuando se le solicitó evidencia concreta de autorización explícita, no pudo presentarla. Los registros bancarios hablaban por sí solos. Transferencias recurrentes hacia una entidad sin actividad económica verificable. A lo largo del proceso, entendí que la justicia no opera desde la emoción, sino desde la estructura. No importa cuánto dolor haya detrás de una decisión. Lo que determina el resultado es la coherencia entre evidencia y argumento. Y en ese terreno, yo estaba preparada. Mi abuela fue entrevistada formalmente por un perito independiente. Su declaración fue clara y lúcida. Confirmó que confiaba en su hijo para ayudarla con tareas administrativas, pero que nunca autorizó cambios en la distribución final de su patrimonio ni transferencias periódicas hacia empresas externas. Aquella declaración tuvo un peso determinante. No solo desmanteló la narrativa de incapacidad cognitiva, sino que también evidenció manipulación de confianza. La tensión escaló cuando el fiscal, asignado al caso, determinó que existían elementos suficientes para formular cargos formales por administración fraudulenta y posible abuso financiero de adulto mayor. Aquello ya no era una disputa familiar, era un procedimiento penal en curso. Recibí mensajes indirectos, comentarios de terceros, insinuaciones sobre la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Me preguntaron si estaba preparada para romper definitivamente a la familia. La respuesta siempre fue la misma. La familia se rompió cuando alguien decidió utilizar la vulnerabilidad de una persona mayor para obtener beneficio económico. A nivel personal, el proceso también transformó mi manera de verme a mí misma. Durante años acepté el rol de la hija silenciosa, la que no cuestiona decisiones, la que se adapta para evitar conflictos. Ahora estaba en un escenario completamente distinto. Estaba defendiendo la memoria y la voluntad de mi abuela, y al mismo tiempo protegiendo el futuro de mi hija. No era un acto impulsivo, era una decisión consciente. Las investigaciones continuaron durante meses. Se solicitaron peritajes adicionales, revisiones contables más profundas y análisis de correspondencia electrónica. Cada nuevo hallazgo reforzaba el patrón de conducta.
aislamiento progresivo de mi abuela, creación de una empresa sin actividad real, transferencias sistemáticas, modificaciones sospechosas en documentos legales. Finalmente, el tribunal ordenó la restitución provisional de los fondos desviados mientras se resolvía el proceso principal. Aquello implicó la recuperación parcial del patrimonio y la reestructuración del fideicomiso, conforme a su versión original. Fue un momento clave, no porque representara una victoria emocional, sino porque demostraba que la verdad, cuando se documenta adecuadamente, tiene peso. Mi padre enfrentaba ahora consecuencias concretas, cuentas bloqueadas, reputación profesional comprometida y la posibilidad real de sanciones penales. Mi hermano, indirectamente beneficiado por el flujo de dinero, también fue citado para declarar sobre el uso de los fondos. La narrativa del hermano necesitado ya no era suficiente para justificar movimientos financieros irregulares. A pesar de la magnitud del proceso, yo no experimenté euforia. Experimenté estabilidad. El objetivo nunca fue destruirlos, sino detener una dinámica de manipulación que llevaba años operando sin oposición. Con el tiempo, entendí que el incidente en las escaleras no había sido solo un momento de violencia física contenida. Fue la manifestación de un sistema que se sostenía mediante presión, intimidación y silencio. Al denunciar, no solo desafié un acto específico, desafié toda una estructura de poder. El proceso aún no estaba completamente cerrado, pero el desenlace era evidente. Las pruebas eran consistentes, las declaraciones coherentes y la estructura legal sólida. Lo que comenzó como una disputa privada se convirtió en un caso formal con consecuencias reales. Y en medio de todo eso, algo dentro de mí terminó de consolidarse. Ya no era la hija que pedía aprobación. Era la mujer que entendió que la lealtad verdadera no se mide por silencio, sino por integridad. El avance hacia la fase final del proceso no fue dramático en apariencia, pero sí profundamente determinante en sus implicaciones. Una vez que el tribunal aceptó formalmente los cargos preliminares por administración fraudulenta y abuso patrimonial, el caso dejó de ser una investigación técnica y pasó a convertirse en un procedimiento penal con consecuencias reales y personales. Esa transición cambió la postura de mi padre de manera evidente. Ya no era el hombre seguro que hablaba de ordenar las finanzas familiares. Ahora era un acusado obligado a responder ante registros contables que no podía explicar coherentemente. El proceso incluyó la revisión exhaustiva de todas las transacciones realizadas desde la cuenta principal del fideicomiso hacia la empresa creada por él. El análisis financiero demostró que las transferencias no correspondían a ningún servicio prestado, ya que la empresa no registraba actividad económica, empleados, ni contratos externos que justificaran ingresos regulares. Los fondos desviados coincidían en fechas con gastos personales documentados a nombre de mi padre y, en algunos casos, con pagos indirectos relacionados con deudas de mi hermano. Ese patrón reforzaba la hipótesis de beneficio personal. Durante la fase de interrogatorios formales, mi padre intentó sostener la narrativa de que todo había sido realizado con consentimiento tácito de mi abuela. Sin embargo, cuando se le pidió que describiera con precisión el contenido de las supuestas conversaciones donde ella autorizaba dichas operaciones, incurrió en contradicciones temporales. En una audiencia, afirmó que ella comprendía plenamente cada transferencia. En otra, sostuvo que su memoria era intermitente y que por eso él asumía decisiones por ella. Esa inconsistencia debilitó gravemente su defensa. El informe médico independiente solicitado por la Fiscalía confirmó que mi abuela no presentaba deterioro cognitivo clínicamente significativo durante las fechas críticas. Los registros clínicos detallaban evaluaciones,
donde se constataba orientación plena y capacidad para tomar decisiones financieras. Esa documentación desmanteló la estrategia basada en la supuesta incapacidad mental. El impacto psicológico de esa etapa fue complejo, pero no paralizante. Yo había preparado mi estabilidad emocional durante meses, comprendiendo que el proceso no sería corto ni amable. Sin embargo, observar cómo la estructura que había sostenido años de manipulación se desmoronaba ante pruebas objetivas produjo una sensación distinta a la rabia o la satisfacción. Fue una sensación de equilibrio restaurado. Mi hermano enfrentó consecuencias indirectas pero contundentes. Al demostrarse que parte del dinero desviado había cubierto obligaciones financieras vinculadas a sus deudas personales, fue citado para declarar sobre su conocimiento y uso de los fondos. Su estrategia inicial consistió en afirmar desconocimiento del origen del dinero. No obstante, los registros bancarios mostraban transferencias directas desde la empresa de mi padre hacia cuentas vinculadas a pagos específicos que él había realizado. Esa trazabilidad financiera era difícil de refutar. El congelamiento prolongado de las cuentas afectó significativamente la estabilidad económica de ambos. Por primera vez, la estructura que les había permitido operar con aparente impunidad estaba restringida por órdenes judiciales. Esa limitación generó un cambio de tono en sus intentos de comunicación conmigo. Pasaron de acusaciones a solicitudes ambiguas de arreglo amistoso. Yo mantuve la misma postura. Cualquier resolución debía ocurrir dentro del marco legal establecido. La audiencia decisiva se programó varios meses después de iniciada la investigación formal. En esa instancia, el tribunal debía determinar si existían fundamentos suficientes para continuar con el proceso penal completo, o si el caso se resolvería mediante restitución y sanciones administrativas. La evidencia presentada incluía análisis pericial de firmas, auditorías contables, declaraciones médicas y testimonios escritos de la cuidadora. El conjunto formaba una narrativa coherente que trascendía la sospecha inicial. Cuando el juez expuso las conclusiones preliminares, el lenguaje utilizado fue claro. Existía un patrón de conducta orientado al control financiero de una persona mayor, bajo condiciones de confianza familiar. Esa definición no solo validaba los hechos técnicos, sino que reconocía la dimensión ética del caso. Se ordenó la restitución completa de los fondos desviados al fideicomiso original y la revisión estructural de su administración futura bajo supervisión externa independiente. Además, se inició formalmente el proceso penal contra mi padre por administración fraudulenta, con posibilidad de sanción económica significativa y antecedentes penales. Aunque el resultado final aún requería etapas adicionales, el rumbo ya no podía revertirse. Mi abuela, al conocer la decisión judicial, experimentó una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque el control sobre su patrimonio regresaba a un esquema transparente. Tristeza porque implicaba reconocer la traición de su propio hijo. A pesar de ello, expresó que lo más importante era que la verdad había salido a la luz. Esa afirmación consolidó mi convicción de que denunciar no había sido un acto de destrucción, sino de protección. Mi relación con mi hermano cambió de forma irreversible. La dinámica de favoritismo que marcó nuestra infancia quedó expuesta como una estructura sostenida por decisiones que él también aceptó sin cuestionar. Ya no era el hijo protegido. Era un adulto enfrentando consecuencias. En términos personales, el proceso produjo una transformación profunda. Comprendí que la lealtad no implica tolerar abuso ni encubrir irregularidades. Durante años confundí armonía superficial con estabilidad real. Ahora entendía que la estabilidad auténtica se construye sobre límites claros y documentación sólida.
El incidente en las escaleras, que en su momento representó un punto de amenaza física, adquirió un nuevo significado. No fue el evento que inició el conflicto. Fue el momento en que la estructura de intimidación perdió eficacia. La investigación posterior confirmó que el problema no era una discusión familiar aislada, sino un sistema de control financiero sostenido por silencio y manipulación. El desenlace legal no generó celebraciones, generó orden. Las cuentas fueron restauradas, el fideicomiso reestructurado y la supervisión externa establecida. Las consecuencias penales continuaron su curso, y aunque el proceso aún contemplaba instancias adicionales, la base probatoria era sólida. Yo, por mi parte, decidí no utilizar la exposición pública como herramienta. No publiqué declaraciones. No relaté el caso en círculos sociales. Mi objetivo nunca fue la humillación, fue la corrección estructural de una injusticia. Al mirar hacia atrás, entendí que el verdadero cambio no fue la resolución judicial, sino el momento en que dejé de aceptar narrativas impuestas. La decisión de documentar, consultar asesoría legal y mantener firmeza emocional fue el verdadero punto de inflexión. La historia aún no estaba completamente cerrada, pero el equilibrio de poder había cambiado de manera definitiva. Y con ese cambio, también cambió la manera en que me veía a mí misma. El proceso penal continuó avanzando, con una precisión casi quirúrgica. Lo que en un principio parecía una disputa familiar, se había transformado en una estructura probatoria sólida, que ya no dependía de interpretaciones emocionales. Cada documento presentado, cada registro financiero auditado y cada testimonio validado consolidaban un patrón de conducta difícil de negar. Mi padre, que durante años manejó la narrativa con autoridad y control, ahora se encontraba sometido a un escrutinio que no podía manipular con discursos ni con presión emocional. La siguiente etapa implicó una revisión detallada de los bienes adquiridos durante el período en el que se realizaron las transferencias cuestionadas. La Fiscalía solicitó correlacionar los movimientos financieros del fideicomiso con compras significativas realizadas a nombre de mi padre y, en algunos casos, a nombre de terceros vinculados a él. El resultado fue revelador. Existía una correspondencia temporal clara entre ciertos retiros y adquisiciones personales, incluyendo la renovación de una propiedad secundaria y pagos vinculados a inversiones fallidas asociadas indirectamente a mi hermano. Esta correlación fortaleció la hipótesis de beneficio personal directo. No se trataba únicamente de una administración negligente, sino de un uso sistemático de recursos ajenos, bajo una apariencia de legalidad. Durante una audiencia intermedia, el juez solicitó explicaciones específicas sobre la empresa que había recibido las transferencias periódicas. El representante legal de mi padre presentó documentos de constitución formal, pero no pudo acreditar actividad económica real, contratos vigentes, ni prestación de servicios verificables. Esa ausencia de sustento operativo dejó a la empresa en una posición vulnerable ante la acusación de ser una entidad instrumental utilizada para canalizar fondos. Mi hermano fue llamado nuevamente a declarar. En esta ocasión, su testimonio mostró contradicciones evidentes respecto a declaraciones previas. Intentó minimizar su conocimiento sobre el origen del dinero, pero los registros de pagos cruzados demostraban que estaba al tanto de las transferencias que cubrían obligaciones financieras personales. Aunque su responsabilidad penal no era el foco principal, su participación indirecta debilitaba aún más la defensa general. La presión mediática nunca llegó a materializarse, ya que el caso se mantuvo en un ámbito relativamente discreto. Sin embargo, dentro del círculo familiar y social, las repercusiones eran innegables. Personas que durante años aceptaron la versión de mi padre comenzaron a distanciarse. La confianza, una vez erosionada por hechos concretos,
No podía restaurarse con explicaciones ambiguas. A nivel interno, mi estabilidad emocional se fortalecía con cada avance procesal. Ya no experimentaba ansiedad constante. La estructura legal actuaba como un marco protector. No dependía de confrontaciones directas ni de argumentos improvisados. Dependía de pruebas, plazos y procedimientos. Esa diferencia marcaba un cambio profundo respecto a la dinámica familiar anterior, donde el poder se ejercía mediante presión emocional y silencios estratégicos. Uno de los momentos más determinantes ocurrió cuando el tribunal autorizó la restitución completa y definitiva de los fondos desviados al fideicomiso original, junto con la imposición de una supervisión fiduciaria independiente por un periodo prolongado. Esa decisión no solo restauraba el patrimonio, también invalidaba formalmente las modificaciones realizadas sin consentimiento legítimo. Además, el tribunal determinó que existían elementos suficientes para avanzar hacia una resolución penal con sanciones económicas sustanciales y la posibilidad de antecedentes penales para mi padre. Aunque la sentencia final requería etapas adicionales, el camino estaba claramente definido. Mi abuela recuperó formalmente el control estructurado de su patrimonio bajo supervisión externa. Esa restitución tuvo un impacto psicológico profundo en ella. Más allá del aspecto económico, representaba la validación de su autonomía y la desarticulación de la narrativa que intentó presentarla como incapaz. Mi relación con mi padre quedó en un estado de distancia irreversible. No hubo confrontación directa ni escena dramática final. Hubo silencio. Un silencio diferente al que dominó años anteriores. No era un silencio impuesto, sino una ausencia de vínculo, basada en decisiones claras. Mi hermano enfrentó consecuencias indirectas más severas de lo que anticipaba. La exposición de la dependencia financiera y la falta de transparencia afectaron su reputación personal y profesional. Aunque no fue condenado en el mismo nivel que mi padre, el proceso dejó marcas visibles en su entorno social. En este punto, comprendí que la justicia no produce satisfacción inmediata, produce equilibrio estructural. No hay celebración cuando un sistema corrupto se desmonta. Hay corrección. El incidente en las escaleras, que inicialmente fue un momento de intimidación física, terminó siendo el detonante que reveló una red compleja de manipulación financiera. Sin ese momento de quiebre, probablemente habría continuado aceptando explicaciones parciales y silencios estratégicos. Mi transformación no fue impulsiva ni reactiva. Fue progresiva y consciente. Aprendí a no responder a provocaciones, a no caer en narrativas diseñadas para desestabilizarme y a confiar en procedimientos formales cuando la intuición señala irregularidades. El proceso legal aún contemplaba una fase final de sentencia definitiva, pero la estructura ya estaba consolidada. La restitución financiera, la supervisión externa y la admisión de pruebas contundentes establecían un precedente claro. Y en medio de todo ese entramado técnico y jurídico, hubo un aprendizaje esencial. La lealtad verdadera no consiste en encubrir errores familiares, sino en impedir que el abuso continúe. Durante años, confundí armonía superficial con estabilidad real. Ahora entendía que la estabilidad auténtica requiere límites claros y documentación rigurosa. No hubo necesidad de confrontaciones públicas, ni declaraciones explosivas. La evidencia habló con una claridad que ninguna discusión emocional habría alcanzado. La historia aún no estaba completamente cerrada, pero el resultado ya no dependía de narrativas manipuladas. Dependía de decisiones judiciales fundamentadas en pruebas objetivas. Y esa diferencia era definitiva. La fase final del proceso penal comenzó con una audiencia que marcó un punto sin retorno. Hasta ese momento, aunque la evidencia era contundente,
siempre existía la posibilidad de acuerdos parciales o intentos de negociación privada. Sin embargo, cuando el fiscal presentó el informe consolidado de auditoría financiera, quedó claro que el patrón de desvío no era accidental ni circunstancial, sino estructural y sostenido en el tiempo. El documento detallaba cada transferencia, cada retiro en efectivo, cada modificación en el fideicomiso y cada correlación entre esos movimientos y beneficios personales, directos o indirectos. El análisis técnico fue exhaustivo. Se demostró que durante 22 meses consecutivos se realizaron transferencias periódicas desde la cuenta principal del fideicomiso hacia la empresa creada por mi padre. Esas transferencias no estaban acompañadas de facturas reales ni de contratos de prestación de servicios. Además, el flujo de dinero coincidía con pagos específicos relacionados con obligaciones financieras que mi hermano tenía con entidades crediticias. La trazabilidad era clara y verificable. Durante la audiencia, el tribunal escuchó también el testimonio del perito grafotécnico, quien explicó con detalle las inconsistencias en la firma de una de las modificaciones clave del fideicomiso. Aunque no se afirmó falsificación directa en términos absolutos, el perito indicó que la presión del trazo, la inclinación y ciertos rasgos característicos no correspondían plenamente con los patrones históricos de la escritura de mi abuela. Esa observación técnica reforzaba la hipótesis de manipulación documental. Mi padre intentó sostener su defensa, argumentando que actuó bajo la creencia de estar protegiendo el patrimonio familiar frente a la supuesta incapacidad progresiva de mi abuela. Sin embargo, el informe médico independiente, que fue incorporado formalmente al expediente, establecía que en las fechas relevantes, ella estaba clínicamente orientada y mantenía capacidad plena para decisiones financieras. Esa contradicción debilitó de manera definitiva la narrativa basada en deterioro cognitivo. El tribunal determinó que existían elementos suficientes para dictar sentencia en el ámbito penal. Se estableció responsabilidad por administración fraudulenta y abuso patrimonial. La resolución incluyó sanciones económicas significativas, restitución definitiva de los fondos desviados y la imposición de antecedentes penales que afectarían la capacidad futura de mi padre para administrar bienes fiduciarios. Además, se mantuvo la supervisión externa sobre el fideicomiso para garantizar transparencia. La lectura de la sentencia no fue un momento de celebración, fue un momento de confirmación. Durante años, la estructura familiar había funcionado sobre la base de una narrativa unilateral. Ahora, una instancia neutral había analizado hechos concretos y había llegado a una conclusión objetiva. Esa diferencia marcaba un antes y un después. Mi hermano también enfrentó consecuencias. Aunque no fue condenado en el mismo nivel que mi padre, el tribunal señaló su participación indirecta, al beneficiarse de fondos cuya procedencia debía haber cuestionado. Esa observación quedó registrada formalmente y afectó su posición profesional y financiera. La dinámica de favoritismo que dominó nuestra infancia quedó sustituida por una realidad jurídica donde cada decisión tenía peso. Después de la sentencia, mi padre intentó hablar conmigo por última vez. No lo hizo desde la autoridad ni desde la culpa, sino desde una posición de desgaste evidente. Me pidió que reconsiderara mi postura, que pensara en lo que quedaba de la familia. Lo escuché con atención, pero sin abrir espacios ambiguos. Le respondí que la familia no se preserva mediante encubrimiento, sino mediante responsabilidad. Esa conversación fue breve y definitiva. No hubo reconciliación dramática. Hubo aceptación de distancia. Mi abuela, por su parte, expresó alivio al saber que su patrimonio quedaba protegido bajo una estructura transparente. Más allá del dinero, lo que recuperó fue autonomía. El reconocimiento oficial de que no estaba incapacitada devolvió dignidad a sus últimos años. Esa restitución moral fue tan importante
como la financiera. En lo personal, el proceso transformó mi percepción sobre poder y lealtad. Durante años asumí que cuestionar decisiones familiares equivalía a traición. Ahora entendía que la verdadera traición había sido permitir que el silencio sostuviera irregularidades. Documentar, denunciar y sostener el proceso no fue un acto impulsivo, fue una decisión racional orientada a detener una dinámica abusiva. El incidente en las escaleras adquirió un significado distinto cuando lo analicé desde la distancia. No fue solo un momento de intimidación física. Fue la manifestación visible de un sistema que operaba bajo presión y control. Al negarme a firmar y al optar por la vía legal, desactivé esa estructura. Lo que siguió no fue venganza ruidosa, sino consecuencia jurídica. La reconstrucción personal comenzó paralelamente al cierre legal. Reorganicé mis finanzas, establecí mecanismos de protección patrimonial independientes y reforcé mis propios registros documentales. No era desconfianza permanente, era aprendizaje aplicado. Comprendí que la autonomía financiera es una forma concreta de protección. También redefiní mis límites emocionales. No todos los vínculos familiares merecen acceso irrestricto. La cercanía no justifica la ausencia de transparencia. Esa claridad modificó mi manera de interactuar con el entorno. No necesitaba aprobación ni validación externa para sostener decisiones difíciles. La sentencia marcó el cierre formal del caso, pero el verdadero cierre fue interno. Ya no había dudas sobre si había exagerado, sobre si debía haber manejado el conflicto en privado, sobre si debía haber protegido la imagen familiar. La evidencia había hablado, y el sistema había respondido. El proceso completo no destruyó a la familia. Expuso una estructura que ya estaba fracturada por decisiones individuales. La diferencia es que ahora existía responsabilidad formal. Con el tiempo, la distancia se volvió estable. No hubo reconciliaciones forzadas ni reuniones incómodas. Cada quien asumió su nueva realidad. Yo asumí la mía con una tranquilidad que no conocía antes. Entendí que cuando te empujan durante años hacia un lugar secundario, no desapareces, aprendes, y cuando finalmente decides levantarte con documentación en mano y límites claros, no lo haces para humillar a nadie, lo haces para restaurar equilibrio. El proceso terminó oficialmente, pero el aprendizaje quedó permanente. La lealtad mal entendida puede convertirse en complicidad. La documentación puede ser más poderosa que cualquier confrontación emocional. Y la autonomía es una forma silenciosa de justicia. Después de la sentencia formal, el silencio que quedó no fue vacío ni incómodo, fue estructural. Durante meses, mi vida giró en torno a documentos, audiencias, declaraciones y fechas procesales. De repente, ese calendario jurídico desapareció. Ya no había notificaciones pendientes ni comparecencias programadas. El caso había concluido en términos legales, pero el impacto psicológico y relacional seguía acomodándose lentamente. La restitución completa del fideicomiso fue ejecutada bajo supervisión externa, y el administrador fiduciario independiente designado por el tribunal comenzó a operar con transparencia absoluta. Todos los movimientos financieros quedaron registrados bajo controles estrictos. Esa reestructuración no solo protegía el patrimonio de mi abuela, sino que también eliminaba cualquier posibilidad futura de manipulación unilateral. Por primera vez en años, las decisiones financieras no dependían de la narrativa de una sola persona, sino de un sistema verificable. Mi padre enfrentó consecuencias que iban más allá de la sanción económica. La imposición de antecedentes penales afectó directamente su capacidad
para ejercer funciones administrativas en cualquier estructura fiduciaria futura. Además, su reputación profesional quedó marcada por el proceso. Aunque intentó mantener una imagen de víctima de malentendidos familiares, la documentación oficial contenida en la sentencia hablaba con precisión técnica. No era una interpretación subjetiva, era un fallo judicial fundamentado. Mi hermano, por su parte, se vio obligado a asumir públicamente la fragilidad de su situación financiera. Las deudas que durante años fueron amortiguadas con recursos desviados ahora debían enfrentarse sin apoyo oculto. El proceso no lo destruyó, pero lo obligó a abandonar la narrativa de dependencia cómoda que había sostenido desde siempre. La consecuencia más profunda para él no fue legal, sino estructural. Perdió el sistema de protección que lo había eximido de responsabilidad durante años. Yo observaba todo desde una posición distinta a la que habría tenido antes. No experimentaba satisfacción ante las consecuencias ajenas. Experimentaba estabilidad. La justicia no había sido un acto de revancha. Había sido un mecanismo correctivo. Esa diferencia era crucial. En el ámbito personal, el cierre legal permitió que comenzara una reconstrucción más profunda. Durante el proceso, mi energía estuvo concentrada en sostener evidencia, coordinar asesoría legal y mantener equilibrio emocional frente a provocaciones. Ahora podía dirigir esa energía hacia mi propia consolidación. Reorganicé mis prioridades financieras con una claridad que antes no poseía. Establecí fondos de ahorro independientes. Revisé cada documento patrimonial y estructuré mecanismos de protección que no dependieran de vínculos familiares ambiguos. No se trataba de paranoia, sino de aprendizaje aplicado. Entendí que la autonomía financiera no es desconfianza, es prevención. También redefiní mi concepto de familia. La lealtad no puede construirse sobre silencio forzado ni sobre encubrimiento de irregularidades. Durante años acepté el rol de hija responsable, que no cuestiona decisiones para preservar la armonía. Ahora comprendía que esa armonía era frágil, porque dependía de que nadie señalara lo evidente. La estabilidad auténtica exige transparencia, incluso cuando incomoda. Hubo una conversación final con mi padre semanas después de la sentencia. No fue una confrontación, sino un intercambio sobrio. Él habló de arrepentimiento parcial, de presión económica, de decisiones mal calculadas. Yo escuché sin interrumpir. No necesitaba que aceptara cada detalle. La sentencia ya lo había hecho. Lo único que necesitaba era cerrar el ciclo desde mi propia coherencia. Le dije que mi decisión nunca tuvo como objetivo destruirlo, sino detener una estructura que estaba dañando a mi abuela y, potencialmente, a mi hija. Le expliqué que el incidente en las escaleras fue el punto de quiebre, porque evidenció que el control había sustituido al diálogo. Esa conversación no restauró el vínculo, pero estableció límites definitivos. Mi abuela, bajo la nueva administración fiduciaria, recuperó una tranquilidad que no había visto en ella durante años. Volvió a participar activamente en decisiones patrimoniales con asesoría transparente. Esa recuperación de autonomía fue el resultado más valioso del proceso. Más allá de cifras y sanciones, lo que se restauró fue dignidad. La experiencia transformó también la forma en que educo a mi hija. Comprendí que protegerla no significa aislarla del conflicto, sino enseñarle a identificar manipulación, a valorar la documentación y a no confundir autoridad con verdad. El legado que quiero dejarle no es económico, es estructural. Quiero que entienda que la claridad y la evidencia son herramientas más poderosas que cualquier discusión impulsiva. A lo largo del proceso, aprendí que el poder familiar puede operar de forma silenciosa durante años cuando nadie lo cuestiona. La combinación de favoritismo, presión emocional
y control financiero crea un entorno donde el abuso se normaliza. Romper ese patrón no requiere gritos, requiere estructura. La transformación más profunda no fue externa, sino interna. Dejé de buscar aprobación en un sistema que nunca fue equilibrado. Dejé de aceptar narrativas diseñadas para minimizar mis intuiciones. Aprendí que la documentación es una forma de respeto hacia uno mismo, porque convierte la percepción en prueba verificable. Cuando recuerdo el momento en las escaleras, ya no lo asocio con miedo, lo asocio con claridad. Fue el instante en que entendí que el silencio cómplice era más peligroso que cualquier confrontación. Ese entendimiento marcó la transición entre la hija que duda y la mujer que actúa con método. El cierre legal no eliminó por completo la tristeza asociada a la ruptura familiar, pero sí eliminó la ambigüedad. Y la ambigüedad era el terreno donde prosperaba la manipulación. Con hechos claros, decisiones firmes, ese terreno desapareció. Hoy mi vida es más simple y más estructurada. No necesito dramatizar lo ocurrido ni convertirlo en una narrativa pública constante. Lo que sucedió quedó registrado en expedientes y en lecciones internas. Mi estabilidad no depende de que otros reconozcan mis decisiones, depende de saber que actué conforme a principios verificables. Si algo dejó esta historia, es una verdad concreta. Cuando la presión familiar se utiliza para ocultar irregularidades financieras, el silencio no protege la unidad, la desintegra. La única forma de restaurar equilibrio es introducir estructura donde antes había manipulación. Y esa estructura, una vez establecida, no necesita ruido para sostenerse. Y si esta historia te recordó que la dignidad no se negocia, apoya el video con un me gusta, suscríbete para más historias, donde la verdad no necesita gritar para ser fuerte. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez tuviste que elegir entre la lealtad familiar y tu propia integridad?